Vemos entonces el siguiente problema. Dice una escalera, tiene un peso W, está apoyada en como se muestra en la figura, y aquí al ver la figura podemos ver que tiene un apoyo de rodillos en este punto A, y aquí está simplemente apoyada. Tiene una longitud H, ¿ya? Y alcanza una altura vertical A, que podemos ver en este caso. Calcula las reacciones en los apoyos. Vean bien, primero lo que hay que identificar son cómo se van a producir las reacciones. Aquí ya tenemos una reacción que va a ser perpendicular a la superficie, de esa manera. Esto va a ser R a X, podemos tener esa situación. Aquí vamos a tener una reacción perpendicular a la superficie que va a ser R B sub Y, y aquí una reacción R B sub X, ¿no? R B sub X. De esa manera se van a producir las reacciones que tenemos que calcular. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, debemos proceder a hacer nosotros la sumatoria o la aplicación de la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje de abscisas o eje X va a ser igual a RBX, que es una incógnita que no conocemos, RB sub X, y la otra incógnita va a ser RAX, que tiene signo negativo porque está apuntando al lado negativo del eje de abscisas, entonces en este caso RA sub X, ¿no? RA sub X. Y esto va a ser igual a 0, no hay más fuerza en el eje de abscisas. Ahora vamos a hacer lo propio en el eje de ordenadas. Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje de ordenadas igual. Entonces estará aquí la positiva, esta incógnita, R B sub Y, y tenemos el peso que tiene signo negativo. Esas serían las fuerzas en el eje Y. Peso, no hay más fuerzas, entonces esto es igual a 0. De aquí podemos nosotros, tenemos tres incógnitas, 1, 2, 3. Podemos, sin embargo, despejar R, B sub Y y conocer ya su valor. RB sub Y va a ser igual al peso. En esta ecuación solo había una incógnita y hemos determinado que RB sub Y va a ser igual al peso. Entonces hemos determinado una vez. Para determinar estas otras dos, deberemos recurrir forzosamente a la aplicación de la sumatoria de momentos, porque ya no es posible, aplicando la primera condición del equilibrio, hacer esto. Determinamos primero un eje, vamos a tomar el punto B como eje, entonces vamos a hacer ahí sumatoria de momentos en B con el sentido positivo contrario a las manecillas del reloj, como se muestra en la figura, y procedemos a sumar. ¿Por qué tomamos ahí? Porque de esa forma, al estar pasando estas dos incógnitas por ese punto, entonces anulamos esas incógnitas, ya no van a aparecer en la ecuación final. Entonces tendríamos aquí, en primer lugar, RAX, ¿no? RAX, que es una de las incógnitas que estamos buscando. La primera fuerza a considerar. RAX. El brazo de RAX vendría a ser la distancia perpendicular que pasa por el eje y que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta distancia sería el brazo, y esta distancia también puede ser expresada de esta manera, es la misma que A. Entonces, por tanto, A. Tenemos ahora que considerar el signo que va a tener este momento. Si aquí estuviera el eje B, y nosotros aplicamos la fuerza, esta fuerza vemos que en el sentido que está actuando haría girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por tanto tendríamos que considerar que se trata de un momento positivo. La siguiente fuerza a considerar es el peso W, y el brazo de este peso W va a ser esta distancia, desde el eje hasta este punto, esta perpendicular. Nos damos cuenta que la mitad de B, entonces por tanto B
medios, que es la distancia horizontal, B medios. Y analizamos que en este caso se tratará de un momento que hará girar en el sentido de las manecillas del reloj, por tanto, se trata de un momento negativo, menos. No hay más fuerzas que considerar, porque las otras dos, como lo dijimos, están pasando por el eje, no ocasiona momento. Entonces, de acuerdo a la segunda condición del equilibrio, esto debe sumar 0. De aquí despejamos R a X, que es la única incógnita. Entonces, R a sub X, este término va con signo cambiado al otro lado, entonces tendremos peso por B medios, y este coeficiente viene a dividir, entonces aquí tendremos A. Ordenando un poquito esto, tendremos que la respuesta es peso por B sobre 2A. Y esta será la reacción R a X. Reemplazando en esta ecuación, finalmente nosotros podemos indicar que en este caso queda que RB sub X, que sería la incógnita de esta ecuación, está pasando al otro lado, con signo cambiado, tendríamos que esta es igual a R a X y esto a su vez es igual, como acabamos de determinar, a WB sobre 2A, quedando de esa forma resueltas las incógnitas que teníamos en este problema. Se puede sacar la resultante final en B componiendo las componentes RBX y RBY. Se puede hacer esto, RBX y RBY, se puede componer y sacar una resultante total. Pero ese es un trabajo que no se ha pedido en este caso, simplemente calcular las reacciones en ese punto. Gracias.